¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en debate público. Estas semanas hemos visto en el mundo, es un tema global, el desarrollo de una enfermedad denominada o conocida como coronavirus en términos coloquiales, provocada por un virus llamado COVID-19. Si bien es cierto, esto inició hace un par de meses en China, en un lugar evidentemente bastante alejado de nuestro país, pero pues los procesos naturales de migración de la gente, tanto por turismo como por trabajo y por diversos fenómenos, pues generó paulatinamente la propagación a otros países, China, Corea, y de ahí brincó a Europa. Y hoy en día estamos viendo cómo este fenómeno alcanza ya dimensiones globales. En esta misma semana hemos empezado a ver cómo los tres órdenes de gobierno comienzan a tomar ya determinaciones cada vez más drásticas para garantizar que más personas se queden a salvo, se queden en casa y eviten las cadenas de contagio, que en este caso son las que siguen reproduciendo este virus. En el caso europeo hemos visto que Italia está totalmente paralizada, lo mismo ocurre en España y bueno, al momento de grabar este programa pues estamos viendo algunas noticias como que también Canadá cerró sus fronteras hoy lunes que estamos grabando este programa, también el anuncio dado este mismo día que toda la Unión Europea está cerrando por 30 días sus fronteras para evitar que esta migración natural de las personas siga trayendo y llevando el virus y se siga esparciendo por lugares hasta donde todavía no ha llegado. En el caso de México, el gobierno federal estableció que a partir del 20 de marzo, es decir, al finalizar esta semana, se suspenden por 30 días las labores en las escuelas. Quizá es una medida que la vayamos viendo matizada a lo largo de estos días por otras determinaciones, como ya lo han hecho varias entidades de la República, de adelantar la suspensión de labores, de adelantar también la suspensión de todo tipo de evento masivo y de tomar otras medidas que muy probablemente no sean las únicas, sino que se vayan intensificando por la gravedad del problema. En México, en quizá tan solo en un rango de una década, 11 años para ser preciso, hemos visto el desarrollo de dos pandemias. En el 2009, la influenza AH1N1, que para mayor información, porque luego la memoria nos traiciona o nos priva de algunos recuerdos, tuvo de alguna manera uno de los primeros casos conocidos del H1N1 aquí mismo en Oaxaca, y que fue en sus características muy particulares, y ahorita vamos a hablar de ello, también un fenómeno muy grave que puso en riesgo la salud de muchas personas y que, como va a ser también en este caso, pues va a ser un problema que se supere, pero tomando las medidas necesarias, no escatimando ninguna acción de prevención y tomando en serio las recomendaciones y las disposiciones que paulatinamente tanto las autoridades como los expertos vayan dando sobre qué debemos hacer como ciudadanos para ponernos a salvo y para romper estas cadenas de contagio. Un experto muy reconocido, no nada más en Oaxaca, sobre este campo, sino a nivel nacional, es el doctor Benjamín López Díaz, que esta tarde nos acompaña aquí en Debate Público para platicar este tema. Doctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por tomar la invitación y estamos acá para platicar sobre lo que está pasando, ¿no? Y bueno, poquito de antecedentes. Adrián y yo nos conocimos justo hace 11 años. Así es. ¿Verdad? En la primera pandemia. Y establecimos pues primer contacto e incluso amistad, ¿no? Entonces, para mí es un gusto estar nuevamente contigo. Gracias, doctor. Y pues, en lo que yo te pueda servir en una pregunta. Pues haciendo un ejercicio muy, muy breve de retrospectiva, sí. ¿Cómo pudiéramos ver la experiencia del H1N1 en el 2009 con relación a lo que estamos viendo hoy del coronavirus? El H1N1 fue un virus que surgió en México y que
México tuvo que tomar acciones que en su momento parecieron exageradas para evitar un contagio masivo, la propagación del virus a otros países, y hoy en día lo estamos viendo de una manera, yo no sé si similar, pero desde fuera, ¿no? Es decir, que nosotros, al final de cuentas, 2 meses después tenemos que reaccionar a una situación que es, yo no sé si más, tanto, menor de esta gravedad, pero que al final de cuentas son como 2 episodios, pudiéramos decir, de una película muy parecida, ¿no? Así es, sí, dentro de lo que pasó en 2009, fue una experiencia en la cual a nosotros nos tocó, justo en Oaxaca y en México, y en realidad es como si hubiéramos estado lo que es Wuhan, o sea, me tocó ahí, Claro. y hicieron pues muchas maniobras de los que todos ya vimos, en construir un hospital en 10 días, el manejo militar de la población china. En México no fue así tan drástico, pero sí se hicieron medidas de resguardarse en casa, porque no sabíamos o no conocíamos bien el virus. Se identificó y se vio exactamente qué tipo era. Y bueno, de lo parecido, sí, fue una infección viral que se fue pasando de una región a otro país, de un continente a otro, y fue que se estableció el término de pandemia. Ahorita este virus SARS-CoV-2, que es le llamado COVID-19, es exactamente lo mismo. Entonces se parecen porque son 2 pandemias, pero cada uno tiene diferentes escenarios, ¿no? Entonces, de lo aprendido, yo creo que nos dio tiempo para prepararnos, porque teníamos con antelación información de lo que estaba pasando en otros países con 2 o 3 meses, ¿no? Entonces es lo que yo te puedo comentar al respecto. Claro. En tasas de mortalidad, no sé cómo decirlo porque no soy experto en el tema. Sí. ¿Era más mortal el H1N1 que el coronavirus? ¿Son similares? ¿Qué diferencias podríamos hacer? Es decir, ¿qué similitudes o diferencias podríamos hacer con respecto a qué tanto puede llegar a ser mortal, poner en riesgo a las personas, uno y otro en esta relación? Ok, sí, dentro de qué tanto puede ser a lo mejor la tasa de mortalidad, en la pandemia de influenza de 2019, la mortalidad afortunadamente no fue tan alta, de 1 hasta el 2%, máximo 3%. Ahorita los datos van cambiando de país a país. China reporta una mortalidad del 3%, Italia del 10%. Entonces va cambiando ahorita el escenario. No sé cómo vaya España, Irán o el mismo Estados Unidos o Canadá. Claro. Sí, entonces todavía no podemos dilucidar exactamente porque estamos en esta pandemia en tiempo real. Entonces no te puedo yo decir exactamente porcentajes exactos. Claro, el H1N1 era una influencia, era como un cuadro gripal, si no me equivoco, pero intenso, ¿no? Así es. ¿El coronavirus qué características tiene? ¿Son similares? Ok, bueno, dentro del cuadro clínico que se ha reportado es que el 80% de la población que se infecta es de una forma muy leve, de tan leve hasta llamarlo asintomático. O sea, el asintomático es que puedes tener tos y puedes estar infectado. Ese es el 80%. O los cuadros clínicos de quien padece esta enfermedad es fiebre, tos seca, es uno de los datos que hemos visto recopilado, tos seca, tos dolorosa, y el cuadro es muy semejante a todas las influencias. Entonces, de lo que llama la atención es tos seca, tos de la garganta, fiebre, malestar general, y el malestar general se agrega dolor de cuerpo, dolor de huesos, lo que muy parecido es influenza. Entonces, difícil decir que por los puros signos y síntomas clínicos yo puedo diferenciar cuáles se parecen todas. De lo que hemos visto en las estadísticas es tos seca y tos dolorosa. Y solamente el 5% se puede complicar en problemas respiratorios.
es decir, dificultad para respirar, porque nos falta el transporte del oxígeno a los pulmones, pero es en porcentaje menor. Ahora, dentro de lo que se ha visto es que en el grupo etario, en el grupo de quiénes son los más afectados, Así es. En la edad pediátrica son los menos, o sea, sí van a padecer, no es que sean inmunes, sí van a padecer la enfermedad, pero sus manifestaciones clínicas van a ser muy ligeras. Solamente se reportan en estas 3 o 4 meses de infección, datos complicados pediátricos, pero muy escasos. Los niños no son inmunes, sí les va a dar, pero no va a estar tan complicado. Lo que se está viendo es que la edad en las cuales se está manifestando más fuerte con llevar al hospital son en las personas que tienen más de 50 años y que también tienen agregado una enfermedad concomitante como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, cáncer. Son los que estamos viendo que son los que se pueden complicar. Claro, porque pues se entiende que ya de por sí tienen un padecimiento que podemos decirlo en términos llanos, que tiene bajas los hace ser proclives, ¿no? A baja de defensas, y entonces llega el virus y los ataca con... Sí, justo, tiene que ver mucho el sistema inmunitario. El hecho de nosotros envejecemos y nuestro sistema inmune también va envejeciendo, ¿no? Entonces, justo el sistema inmune tiene que ver mucho y se agrega la comorbilidad o la presencia de otras enfermedades para que sea un fenómeno muy grave. Claro, cuando fue la pandemia del H1N1, se tomaron medidas que en alguna medida son muy parecidas a las actuales, ¿no? Así es. Quizá la diferencia pudiera ser el tiempo en el que se toman, ¿no? Así es. Sí, justo tenemos todavía, ahorita que me han llegado mensajes de amigos cercanos y me preguntan que si es en realidad, que si no están exagerando a las medidas, ¿no? Le digo, ¿sabes qué, amiga? Pues no, al contrario, tenemos todavía la oportunidad de hacer estas medidas de sano distanciamiento para que no nos pase el escenario de Italia. Entonces, justo estamos en un medio de comunicación y yo los invito para que hagamos caso a esas medidas que estamos muy a tiempo de evitar a que tengamos muchas complicaciones o fallecimientos. Claro, fuera del aire, en el preparativo del programa, platicábamos de la diferencia entre China e Italia, que me la comentaba usted, en el sentido de que China, cuando ven que es un problema que puede ser de grandes dimensiones, como lo fue, tomó medidas muy drásticas, ¿no? Medidas de hasta el hecho como de toques de queda, de resguardar a la población casi con el ejército en la calle para evitar que la proximidad de las personas alimentara el contagio, ¿no? Así es. Y que en Italia, me decía, pues lo tomaron como a días de descanso, como desafortunadamente mucha gente lo está tomando, ¿no? Así es, sí, justo. Entonces en Italia dijeron, está pasando esto, vamos a tomar esto de días de descanso, bueno, de días de no estar juntos, y hicieron lo contrario. Entonces ahorita estamos viendo un escenario muy complicado a nivel hospitalario, ¿no? Entonces, justo es la oportunidad de que no se repita el mismo escenario italiano o español con el mexicano. Claro, porque pues de alguna manera también no es justificable, pero es entendible el hecho de decir, pues no trabajamos, pues nos vamos de vacaciones, salimos a centros de diversión y todo, y no es esa la idea, ¿no? O sea, la idea de parar actividades es para actividades y quédate en tu casa, ¿no? Así es, justo tenemos que evitar el contacto social, y dentro de ello, pues, ¿qué tenemos que hacer? No ir a lugares públicos, resguardarnos en casa, cambiar el saludo, lavarnos las manos, de 20 a 30 hasta 40 veces por día. Usar alcohol en gel y evitar tocarnos la cara. Claro. En casa, ¿qué otras medidas, aparte de estas, que creo que son como las más
remarcadas y que para mucha gente quedó como con cierto hábito después de lo del H1N1, por ejemplo el uso del gel, ¿no? Creo que el uso del gel se socializó mucho más después del H1N1 porque como que ahí muchos terminamos de tomar en serio que el gel era necesario, que no era hacer como se dice coloquialmente, chocantes, ¿no? De estarse echando gel regularmente en las manos para tenerlas limpias. Así es. Pero además de eso, ¿qué otras medidas podemos tomar? Por ejemplo, en el sistema inmunológico, ¿cómo podemos contribuir, por ejemplo, desde un ejercicio cotidiano a tener, como decimos coloquialmente también, mejores defensas? El hecho de, por ejemplo, verdaderamente tomar en serio, que eso es bien importante, el hecho de quedarse en casa, de evitar salir lo más posible, de no hacer fiestas. ¿Qué otras medidas podríamos tomar? Sí, dentro es obvio que tenemos que tener los hábitos, o sea, los hábitos y la alimentación, ¿no? O sea, los hábitos higiénicos, pues es a veces el bañarse diario, yo creo que es algo es básico. Es básico, el lavarnos las manos frecuentemente, el tener una alimentación equilibrada, ¿sí? No basada en carbohidratos, sino un balance en nuestro plato de qué vamos a comer. Claro. El tener un buen sueño, eso también es fundamental en la edad de los que estamos en riesgo, los mayores de 50 años, y también tener una cuestión de cómo manejar el estrés, ¿no? El estrés, porque nos sentimos que estamos atrapados en casa y eso nos genera ansiedad. Entonces tenemos que buscar la manera de tener como una terapia ocupacional, claro, ¿verdad? Para decir, estoy bien, estoy a salvo, estoy en mi casa, no va a pasar nada. Y hay muchas formas de cómo podemos ayudarnos en estar más tranquilos. Claro, ahora algo que también creo que es bien importante y que creo que se ha hablado poco, yo al menos en lo particular lo he escuchado poco, es qué va a pasar, porque va a llegar un momento en el que ciertas familias, ciertas personas en ciertas casas empiecen a tener síntomas. Estos síntomas que nos decía, ¿no? Tener fiebre, tener tos seca. ¿Qué se debe de hacer? Porque a veces lo más común es correr a la casa, no de un familiar. No a un hospital, sino a la casa de un familiar. Así es. A lo lógico, a pedir ayuda, a sentirse resguardado, a sentirse reconfortado, pero eso no es lo correcto. Así es. ¿Qué se debe de hacer en el momento en que el integrante de una familia empieza a tener esos síntomas? ¿Qué sería lo ideal que tendríamos que hacer, no como persona, sino como núcleo, como familia, en la casa X, toda esa familia, para evitar ser un foco de contagio todos? ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, dentro de ello ha cambiado. De las recomendaciones actuales es que tengamos, si alguien se siente enfermo, ahorita estamos en la fase de que si tuviste o fuiste a algún país donde existe la circulación del virus y tienes días después manifestaciones respiratorias y fiebre, puedes estar pensando que puedes tenerlo. Entonces, lo ideal es resguardarse en casa. Y hay, no tengo el número acá, pero se lo podemos pasar. Hay un 01800 del que hacen el contacto, ¿verdad? Y se hace el estudio para saber si sí o no. Pero, es un estudio de laboratorio. Así es. Ajá. Pero va a llegar en días o semanas próximas en la cual la circulación del virus va a ser de transmisión local. Ahorita es importado. Ya no tarda o en que este virus se esté pasando la infección a nivel local. Entonces ya va a ser bien. Estaba pensando, no, pues yo no fui a Europa, pero... Claro, pero el vecino del primo del amigo sí, fue. Entonces esto ya no tarda. Entonces justo es quedar en casa y entablar a buscar a su médico de cabecera para que le comunique sus síntomas y a partir de ellos se establezca un plan para saber si se tiene o no la enfermedad SARS-CoV-2 o COVID-19, que es lo mismo. Claro. Y bueno, ¿qué vamos a ver? A lo mejor es un ejercicio muy complicado como de escenarios futuros, sí, pero creo que también es una duda muy válida. Sí. Nos esperan, vamos a decirlo de esta manera, 30 días de parar actividades. Creo que
lo vamos a ir viendo paulatinamente cómo todas las actividades van a ir parando. Es increíble el caso de España o Italia, que están totalmente detenidas, que salvo funciones muy básicas como el supermercado o una farmacia, es lo único que está abierto, pero fuera de eso están paradas todas las actividades económicas, sociales, culturales, restaurantes, todo. En México, ¿qué pudiéramos pensar desde la perspectiva de un experto que vamos a ver durante las semanas siguientes? Bueno, va a depender de nuestra conducta a seguir. Claro, eso es bien importante, ¿no? Sí, si nosotros, de la seriedad, ¿no? Si nosotros lo tomamos de una manera muy ligera, o decir, no, pues es que esto no va a pasar, vamos a hacer el ejemplo de Italia. Y ahorita como está Italia, está colapsado. Claro. Entonces, si nosotros lo tomamos con el antecedente de lo que pasó en 2009, y si nos hacemos responsables de lo que tenemos que hacer, seguramente no se va a disparar tan alto el número de casos, de una forma, se llama curva epidemiológica alta, y se va a ir, y nos vamos a ir infectando de una forma paulatina, progresiva y, entre comillas, amable, para no colapsar los servicios de salud a nivel de terapia intensiva, que es lo que se trata de hacer. Claro. Ajá. Que los menos lleguen a ese punto, lleguen allá, porque las camas de terapia intensiva están limitadas en la infraestructura, y además adentro de ellos ya tienen pacientes críticamente enfermos. Entonces vamos a ayudarnos todos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es pues simplemente consultar a páginas oficiales. La Secretaría de Salud es muy buena página, estar al pendiente de sus comunicados, hay mucha información, y hagámoslo. Entonces hagamos esta experiencia en una unidad para que salgamos bien librados, ¿verdad? Porque pongamos el ejemplo, dice, no, a mí no me va a pasar, pero yo tengo papá, yo tengo mamá, nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Entonces tenemos esta oportunidad todavía, Adrián, de hacer algo a tiempo. Entonces justo de eso se trata, de tener conciencia de que podemos con nuestro actuar salvar y ayudar a muchas personas. Claro, en ese sentido creo que es la actuación de las autoridades en los 3 órdenes de gobierno tendría que ser de alguna manera una pauta a seguir, un ejemplo, ¿no? Entonces quizá también lo que tendríamos que ver es cómo la actividad gubernamental se detiene también en algunas medidas, o sea, es decir, en lo no esencial, ¿no? Creo que nos ha costado un poco de trabajo hacer esta diferencia entre lo no esencial y lo esencial, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, no soy politólogo, pero yo creo que lo esencial tiene que seguir funcionando los servicios de salud, claro, hospitalarios, es fundamental, ¿no? Y a lo mejor lo no esencial sería no que suspendan labores en algunas cuestiones burocráticas, ¿no? Que no va a pasar nada si mi acta de nacimiento me lo entregan en un mes y medio. Entonces, eso es lo no esencial, yo considero, ¿no? Pero lo esencial sí tenemos que seguir que los servicios de salud estén con actividad, ¿verdad? Y también tiene que ver la cuestión preventiva, o sea, la actuación del primer nivel también tiene que ser el accionar, ¿no? De medidas preventivas, lo que estamos haciendo, para no llegar a un plano terciario que es cuando ya lo complica. ¿Existe algún tratamiento para el COVID o es un proceso natural, como por ejemplo como la gripa, ¿no? Cuando nos da gripa, pues el cuadro tiene que desarrollarse y nada más es cuidar que no suba mucho la fiebre, es decir, como irlo acotando un poco, pero no hay o bueno, no sé porque no soy médico, o sea, no hay un tratamiento en sí contra la gripa, sino contra los síntomas nada más, ¿no? En este caso, ¿hay un tratamiento? No hay un tratamiento específico antiviral como es para influenza, como influenza tiene oseltamivir, aquí no tenemos, no hay. Y alguna vacuna pues no está desarrollada, entonces somos totalmente vulnerables a una infección, pero no hay un tratamiento como tal científico. Claro. Ahorita en las redes de WhatsApp hay recomendaciones medias de que si agua caliente y que si plata coloidal, y en realidad no tiene ningún fundamento, no hay ningún fundamento. Entonces pues yo les invitaría a que no lo sigan, ¿no? Sino simplemente un tratamiento antiviral como tal no lo hay. Claro.
Y medidas preventivas, pues la higiene en general, ¿no? Así es, eso sí lo podemos hacer. Doctor, y otra duda antes de que... Sí. ¿Es cierta esta historia que este virus llegó al ser humano por haber comido un animal exótico en algún mercado de China? Bueno, ahí fue donde fue la fuente inicial, y dentro de los estudios filogenéticos como el del ADN del virus, tiene información que ha tenido información por murciélagos, y del animal que se sospecha es por ser murciélago o un animal que se llama pangolín, que es de lo que puede ser compatible. Uh-huh. Entonces el virus a ellos padecen esa infección, incluso en los murciélagos no padecen, o sea, transportan el virus pero no se enferman. Ellos no les hace nada. Entonces es algo muy interesante, y el hombre fue un intermediario. Claro. Y al ser un intermediario, el virus se adaptó al sistema inmune del hombre, y de ahí fue que se adquirió esa infección. Así, pero es difícil decir. Que fue exactamente. Sí, hasta ahorita no. Claro, porque además es muy pronto, ¿no? Estas investigaciones, sí, supongo que de que se va a llegar, pero en realidad sí puede estar asociado a la convivencia con animales, sí, por supuesto. Claro. Y haciendo otra vez la retrospectiva con el H1N1, ¿ese virus cómo surgió? Bueno, el virus de H1N1 tenía información en su material genético de un material aviar, porcino y del humano, y se adaptó. Entonces, porque son organismos vivos, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? Sí, los virus tienen la particularidad de tener una información de su material genético, se llama ARN o ADN. Ese virus es un ARN, ¿sí? Pero este virus puede estar aquí y puede estar varias horas a días latente. Si yo llego y toco a esto y me lo llevo a la cara, me puedo infectar. Claro, porque entonces como entra, ¿no? Entra en la mucosa, entra a mi sistema respiratorio y me puedo enfermar. Claro, de veras que qué interesante, y yo creo que profesionalmente sí, debe ser un momento muy interesante para todos la comunidad médica, científica, que está viendo el desarrollo de este virus, de esta pandemia, sí, porque al final de cuentas eso nos permite, bueno, creo que como sociedad, crecer, entender más el entorno en el que vivimos y tomar mejores medidas para salvaguardarlos, ¿no? Porque al final de cuentas también es cierto que este es un proceso, como fue en su tiempo el H1N1, que va a ser crítico en algún punto, pero que va a pasar, ¿no? Así es, sí, este virus el SARS-CoV-2 es un virus que llegó para quedarse. Los virus respiratorios, por si yo le pongo un nombre 400, este es el 401 que va a estar con nosotros. Entonces no se va a ir, sino va a estar. Y del que quizá con cierta normalidad después nos enfermaremos, pero no va a ser de tan mortal, magnitud, ¿no? Sí, de todas maneras aquí todos somos susceptibles, porque no lo conocíamos. Nadie tenía anticuerpos contra ese virus. Y bueno, esperemos que con estas medidas en la disociación del convivio social no sea tan intenso, que es lo que se quiere, y nos pasemos de una forma muy amable, que es para que no se colapsen los servicios de salud a nivel de terapia intensiva. Porque ese es el riesgo, ¿no? O sea, al final de cuentas, en gran medida no es el hecho de que te enfermes, sino que te enfermes y no haya capacidad del sistema de salud público o privado para atenderte, y que la no atención, porque hay tantos casos, sea lo que te lleve a agravar o a morir, ¿no? Así es, el virus tiene una espiga que se pega a un receptor pulmonar, y al pegarse produce un estado de inflamación, y obviamente el pulmón pues ya no empieza a funcionar, y es una forma grave. Entonces, pues ese es lo más complicado. Claro. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, Adrián, y mira que estamos, esperemos que sea en la última pandemia que nos toque estar juntos, claro, que ya no haya más, ¿verdad? Y bueno, invitar al público en general
en que tengamos comunicación en páginas oficiales, no nos dejemos llevar por el rumor. Hay mucha información en Facebook, hay mucha información en otras en redes sociales, pero son falsas. Y de ahí deriva una gran cantidad de mensajes que no son los adecuados. Claro, pues eso, y en estas semanas que vienen, tomar muy en serio todas las medidas que sean necesarias, no escatimar en ellas, el quedarse en casa, el evitar el contacto social, el hecho de mantener los hábitos de la higiene, el hecho de mantenerlos y reforzarlos, y sobre todo de tomar en serio que vamos a vivir algunas semanas quizá complicadas, pero también pueden ser semanas en las que podamos también reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestras familias, que podamos hablar con quienes a lo mejor hace tiempo no hemos hablado, pero por teléfono o por internet, y que bueno, juntos seguramente vamos a salir, como ha ocurrido en otros momentos, de estas situaciones que nos ponen en riesgo en alguna medida a todos. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Adrián. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Aquí nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes.